Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión de webinar en la que hoy vamos a hablar de recuperación de desastres, cómo proteger una empresa para que se pierda como máximo una hora de trabajo. Esto vamos a ver cómo hacerlo y también, por otro lado, antes de empezar a la parte más práctica, sobre todo vamos a hablar de posicionamiento, del peligro, de cómo se pueden perder los datos y qué opciones podemos dar a los clientes para recuperación, porque es muy importante a la hora de hacer una venta de backup, sobre todo es posicionarlo, posicionar su necesidad, que muchas veces los clientes no la ven o la ven como una simple tarea de almacenado en un disco o almacenado en una cinta, pero que son tareas que tienen un cierto riesgo y peligrosidad a la hora de recuperar luego esos datos o que esas backups sean fiables. En primer lugar, tenemos que plantear al cliente cuánto valen los datos. En las empresas, la mayoría de las empresas, los datos es el valor, la información es su valor real. Y muchas de ellas, sobre todo las pymes, han perdido toda su información debido a algún desastre o debido a cualquier problema de encriptación, o bien, si es un problema de encriptación, han tenido que ceder al pago para la recuperación de la misma, pero al final esto es un problema porque la recuperación no te asegura que luego te vuelvan a entrar. Lo que se hacen es se abre una puerta trasera para volverte a atacar, de forma que las empresas que recuperan la información suelen ser atacadas. Y por otro lado puede ser por algún desastre de pérdida de información, de cierre, de robo, de cualquier cosa. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que muchas de ellas, vemos que gran parte de ellas, 70% de las pequeñas empresas, van a la quiebra en menos de un año porque han perdido todo su valor. Ya no solo eso, podemos ir, este sería el caso más extremo, pero podemos ir o valorar cuánto vale esa información, es decir, cuánto vale la recuperación de esa información. Igual la recuperación de esa información te están costando en una recuperación de discos, por ejemplo, en una empresa de recuperación de discos te puede llegar a cobrar 2.000, 3.000, 4.000 euros. Cuando una solución de NAS para una pequeña o mediana empresa puede estar por debajo de los 700 euros, con discos incluidos, con la garantía de 5 años, con el reemplazo de por vida y sin tener que pagar ningún tipo de suscripción y con los datos siempre disponibles. En el primer punto de valor es preguntar al cliente, preguntar a nuestro interlocutor cuánto valen sus datos y si están dispuestos a perder sus datos o cuánto tiempo están dispuestos a, por ejemplo, parar de trabajar o parar su producción o su actividad por causa de pérdida de datos y esto cuánto coste acarrea. Para posicionar el valor de un backup, el valor de un NAS. La pérdida de datos, pérdida de información, viene por múltiples lugares. Muchas veces se tiene solo la expectativa o la idea de que la información se puede perder por un ransomware, por ejemplo, que está últimamente, pues salen las noticias. Al final, los clientes no están al día de la tecnología, evidentemente, están focalizados en su trabajo y poco los medios de comunicación o la información más mediática es la que llega. Pues puede ser que haya una preocupación concreta, que pueda ser del ransomware, o bien puede ser una preocupación del error físico, ¿no? Antes del ransomware la gente veía un poco claro que un disco podía fallar, pues bueno, tener otro disco para su recuperación era ya suficiente. Pero sabemos que esto no es así, es decir, la pérdida de información puede venir o fuga de información puede venir por varias vías. El error físico, como no, de un disco, de un chasis, de cualquier de red, de alimentación, de fuente de alimentación, es decir, hay múltiples puntos donde puede haber un error físico. Ransomware o virus o malware, que digamos que ahora son los que están ganando más posicionamientos dentro de las probabilidades de fallo. El error humano, no se piensa en él, pero el error humano está ahí, los humanos son los que tienen la interfaz con los datos, con la información, son los que las manejan y un error humano puede provocar la pérdida total de la información, por ejemplo. O bien un desastre natural, es menos probable, pero también ocurre, no quiere decir que sea un incendio total, puede ser una gotera, puede ser una inundación, un robo, incluso, o bien que haya un pico de tensión, un relámpago que cae en la red eléctrica y al final se pierda toda la información. Esto puede ocurrir. Pues bien, debemos implementar diferentes medios de backup para cada uno de ellos, ¿no? Con uno solo no conseguimos recuperarnos de todas las posibles
orígenes de pérdidas de información. Es imposible. Por tanto, debemos aplicar diferentes métodos para recuperarnos frente a cualquier tipo de pérdida de información. Bien, una pérdida de este tipo puede afectar de forma grave el negocio. No hace falta que nos tengamos que pensar en grandes compañías o organizaciones del IBEX 35 para pensar en que pueden ser atacadas o bien que una pérdida de información suya puede acarrear grandes costes, sino que en una pequeña empresa, incluso en un autónomo. Por ejemplo, una persona dedicada a la fotografía, que tenemos una imagen, ¿no? La fotografía de bodas. Imaginaos que un autónomo, el que se dedica a hacer fotografías y vídeos de boda, pues pierde toda su información de sus vídeos que ha estado trabajando. No se va a volver a repetir una boda, no se va a volver a repetir un evento porque se han perdido esa información. Pues el coste que puede acarrear, cómo le puede afectar a esa persona, a ese autónomo, a esa pequeña empresa, en el sentido de ya no solo su cliente, sino luego los comentarios que se pueden hacer en redes sociales, los posibles denuncias que se pueden hacer sobre el OCU, es decir, tienen acarrear grandes riesgos el no depender o no obtener un solo backup. Luego, por otro lado, es el error humano. Como os comentaba, el error humano es habitual. La fuga de información también es habitual. Es decir, la mayoría de los ataques vienen desde dentro de las compañías. Pues bien, ese error humano que puede ser el borrar un archivo, sobreescribir un archivo que esté trabajando pues, diariamente, por ejemplo, en un archivo de marketing, un archivo de diseño, un archivo de AutoCAD, por ejemplo, de ingeniería, pues el coste o el tiempo que puede llevar rehacer toda esa información muchas veces es un tiempo que no es recuperable o bien tiene un gran coste recuperar todo esto, ¿no? Por eso hay que posicionar estos métodos no solo para las grandes empresas, sino que una pequeña empresa, un autónomo, también debe tener en cuenta esto. Algunos ejemplos. Bueno, en este año un hacker accederá a un 40%, por ejemplo, de las pequeñas empresas. Empiezan que las pequeñas empresas no son atacadas, que no, bueno, como no hacen mucho ruido, realmente no son importantes, solo las empresas grandes van a ser atacadas, pero no. De hecho, atacan más a las pequeñas empresas porque son más vulnerables que no a las grandes compañías. En 2015 la tasa de infección, por ejemplo, de ransomware estuvo entre 23.000 y 35.000 por mes. Esta cifra en 2016 pasó a 56.000. Es decir, hay una duplicación del número de ataques, de diferentes maneras, de diferentes tipos de ataques. 31% de los ataques dirigidos se enfocan en negocios con menos de 250 empleados, como os decía, gran número de ataques dedicados a la pequeña empresa. Y luego el 93%, este es un dato interesante, el 93% de empresas que perdieron sus datos durante 10 días o más se declararon en bancarrota dentro de un año del desastre. Y el 50% se declararon en el mismo momento. Eso es una información real, es decir, aquí tenéis el origen de la información, que son de Gartner, de Symantec, de Richmond House Group, National Archive and Records Administration. Es decir, es información estadística real que ocurre. Bien, entonces ahora es el momento de plantear al cliente de cuántos datos está dispuesto a perder. Es decir, al cliente plantearle, ¿estás dispuesto a perder información? Sí. ¿Qué información estás dispuesto a perder? Entonces, aquí plantear el backup, sobre todo la información que esté dispuesto, planteándole toda la situación, ¿vale? Que está dispuesto a perder o cuánto tiempo de su trabajo, por ejemplo, está dispuesto a perder para recuperar la información. Bien, si el cliente ya ha decidido que tiene un backup, por ejemplo, dice, bueno, yo ya tengo un modelo de backup. Yo tengo, por ejemplo, un backup con un disco duro que conecto cada día y me hago el backup. O bien tengo una cinta. O bien, no, es que yo hago un backup a la nube y demás. Estos backups pueden ser un desafío. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos un backup en un disco duro externo, es un disco duro, ese disco duro tiene la misma fiabilidad de corromperse que cualquier disco, sobre todo en un disco duro externo en el que se mueve, está desplazándose, se conecta, se desconecta, es decir, no está ubicado solamente en un sitio de forma física y también tiene esa posible probabilidad de pérdida o de extracción del disco.
Luego es un proceso manual. Los procesos manual incluyes también el factor humano o el error humano a la hora de hacerlo, los descuidos y también que muchas veces no se monitorizan esos backups, es decir, no se analizan si se ha realizado o no se ha realizado el backup, si el backup realizado es luego recuperable, todo esto no se analiza. De forma que el cliente puede pensar que tiene un backup, pero realmente no lo tiene. Luego, la cinta. La cinta es el método tradicional en el que está muy limitado en espacio, en el que aquí sí que requiere un trabajo, metodología manual muy estricta para poder mantener todos estos backups. Y luego lo mismo, el tiempo, por un lado está el tiempo de recuperación, por otro lado está el coste de estas máquinas lectores de cinta que cada vez cuesta más de encontrar, que son menos habituales porque el backup a cinta está siendo trasladado al backup a disco o al backup a cloud, de forma que hay menos modelos, precios más altos, más difícil de reparar, por ejemplo, o reemplazar. Y luego es el tiempo que se tarda en realizar esas copias. Finalmente, el Cloud Backup. Bueno, aquí nos encontramos con varias problemáticas. Si utilizamos como único método el backup a la nube, por un lado nos encontramos el tiempo que podemos tardar en recuperar. Imaginaos el tiempo que podemos tardar en recuperar 2 teras de información con acceso a Internet, que no es un acceso directo LAN. Por otro lado, la exposición que tenemos al estar en el backup en cloud público. Y por otro lado también es mantener versiones, es decir, si tenemos una encriptación con un backup a cloud, una sincronización a cloud, la información que está en cloud también se nos va a encriptar, de forma que tampoco estamos protegidos del todo contra un ransomware. Bien, aquí ¿cuál es la propuesta? La propuesta es Readinas. Readinas es un producto centrado en negocio, es un producto en el que se centra en la seguridad de los datos del negocio. Por tanto, es la llave hacia la protección de datos, en el que implementamos múltiples funcionalidades, múltiples métodos de backup para cubrir todos los posibles fallos. Además, con Readinas, ¿qué consigue el cliente? Consigue el cliente poder hacer una recuperación rápida. Es decir, el tiempo que hay de recuperación de datos también es muy importante. Es decir, desde la pérdida de información hasta su recuperación, ¿cuánto tiempo pasa? Y por otro lado, ¿cuánta información perdemos? Es decir, desde el último backup que hemos realizado, ¿cuánta información hemos perdido? Imaginaos si hacemos un backup mensual, si hacemos un backup semanal, perdemos, pues podemos llegar a perder un mes, una semana, como sea. En cambio, con Readinas somos capaces de realizar backups diarios, de forma que se tiene recuperación en cualquier tipo de desastre de como máximo 1 hora de trabajo, 1 hora al día. Y con una larga duración o un alto índice de mantenimiento de versiones, para que si, por ejemplo, hemos perdido una información en un momento concreto, antes del puente, imaginaos, el día 4 de diciembre y nos hemos ido de la empresa, se ha ido de puente, ha cerrado, nos han encriptado la información el día 5 y volvemos el día, volvíamos el día 11 y, ostras, se ha perdido toda la información. Pues bien, podemos ir hacia atrás varios días porque un gran mantenimiento. ¿Por qué? Porque realizamos un backup basado a referencias a bloque. Esto nos permite mantener mayor número de versiones porque se ocupa menos espacio. Por tanto, con Readinas, ¿qué nos da? La opción de realizar diferentes métodos de backup, como os decía, y luego también adaptarnos a las necesidades del cliente. Por un lado, recuperación de desastres, en el que tenemos snapshots. Con snapshots instantáneas vamos a poder recuperarnos de fallos humanos, errores humanos, y luego, por otro lado, por ejemplo, fallos o pérdida de información por malware, por virus o por bien encriptación, ransomware. Por otro lado, la replicación por bloques, que también está asociada al snapshot, nos va a permitir recuperación de desastres, es decir, pérdida de toda la información. Luego, como no, el RAID, X-RAID, que nos va a permitir también una protección en disco. Por otro lado, nos permite crear diferentes modelos de backup o diferentes tierings, diferentes saltos, fases de backup. Por ejemplo, podemos hacer un backup híbrido en la nube. Podemos utilizar o aprovechar
las funcionalidades que nos da la nube y luego también los espacios que tenemos disponibles. Si, por ejemplo, tenemos un Office 365, que tenemos un OneDrive, pues utilizar OneDrive para almacenar. O bien estamos utilizando en Google como ofimática, también el espacio que tenemos en Google, poderlo utilizar como un almacenamiento externo secundario. Es decir, podemos tener un almacenamiento primario y uno secundario. O bien, realizar o utilizar el ReadyNAS como un cloud privado que nos permite realizar el backup o sincronización de máquinas, de PCs o Mac sobre el ReadyNAS, estén donde estén los usuarios. Y todo esto con una fácil configuración. Aquí, otro de los beneficios de Netgear y de ReadyNAS es la creación de un entorno de configuración e implementación muy, muy sencillo y dirigido para que no se necesiten ni grandes conocimientos ni tampoco inversión en horas para aprender cómo utilizar estas funcionalidades. De hecho, hoy veremos cómo en 5 minutos lo podremos tener listo. Por tanto, 3 opciones que tenemos disponibles. Sincronización automática con Windows y Mac. Aquí nos centramos en Ready Cloud. Con Ready Cloud vamos a conseguir la sincronización mediante aplicación de dispositivos, tanto Apple como PC, desde cualquier lugar. Luego, replicación por bloques para recuperación de desastres, sobre todo, replicación NAS a NAS. Y, por otro lado, replicación o backup en la nube, utilizando los principales servicios cloud que hay en el mercado. Amazon, Google Drive, Dropbox y Microsoft, tanto con OneDrive como Azure. La opción 1, comentábamos, backup centralizado en ReadyNAS, en el que conseguimos que el ReadyNAS sea nuestro punto central de backup de los PCs o Macs, en los que podemos utilizar, por ejemplo, para Mac también Time Machine, o bien utilizar la aplicación de Ready Cloud para sincronizar todos los archivos, crear una cloud privada para poder tener esos datos sincronizados siempre con el NAS. ¿Esto qué nos va a aportar? Pues que estos datos que están en el PC y están en el NAS sincronizados, los que están en el NAS están también protegidos. Aquí aplicamos los métodos de protección, métodos de protección que veremos ahora, el 2 y el 3, es decir, snapshots, replicación por bloques o replicación a cloud. No requiere intervención del usuario, ya que mediante la aplicación se genera una VPN privada, es seguro, los datos nunca están en la nube, los datos siempre están en la nube privada, es decir, siempre están en el NAS, y simplemente la nube se utiliza como interfaz, como pasarela para poder conectarte sin necesidad también de, por ejemplo, con el deber configurar por forwardings en los routers y así asegurar el NAS dejarlo aislado de la red. Muchas veces estas funcionalidades en otros NAS o en otros servicios nos obligan a tener que abrir puertos. La apertura de puertos nos expone el NAS a Internet, nos exponen a puertos que son conocidos y que los atacantes los pueden utilizar para poder explotar bugs o backdoors que hay sobre esos puertos. Bien, el segundo método, Disaster Recovery, con ReadyDR. ReadyDR es la funcionalidad de replicación por bloques disponible en todos los modelos. Es decir, no requiere un modelo concreto, profesional. Todos los modelos, a partir de en la gama 400 hacia arriba, es decir, todos los modelos profesionales, la familia 212 o 214, que son los modelos de hogar, no lo tienen. Es por la CPU, que es ARM. Y nos permite replicación por bloques, tanto en LAN como en WAN. Nos permite hacer replicación, por tanto de shares, carpetas, como también de LUNs. Por tanto, permite replicar cualquier sistema de ficheros. Es de forma incremental, continuo, o bien basado en eventos. También, además, aquí nos permite utilizar hardware asimétrico, es decir, no nos obliga a tener 2 modelos de NAS exactamente igual, con el mismo tipo de RAID. Es decir, podemos tener un NAS sencillo, un 422, imaginaos, de 2 bahías en una sede o en múltiples sedes, y luego en la sede central tener un NAS en rack de 12 bahías, por ejemplo, que todas las sedes repliquen contra estos con un volumen mayor. Bien, la tercera opción es la opción de backup en cloud pública, es decir, utilizarlo como una sincronización bidireccional que permite realizar esa sincronización tanto desde el cloud
hacia el NAS. Por tanto, si estamos trabajando en cloud, con Ofimática en cloud, Office 365, Dropbox, Google Drive, pues poder sincronizar la información y tenerla también en nuestra ubicación, en nuestro NAS, es decir, tener posesión de ella, por lo tanto, que no dependa únicamente del cloud, o bien, por otro lado, al revés, es decir, estamos trabajando sobre el NAS y como un segundo espacio de backup poder utilizar el cloud para mantener un segundo backup, una segunda ubicación. Esto además nos permite acceder a la información desde el cloud público. Es decir, si nosotros estamos trabajando con sincronización y con OneDrive, en nuestra carpeta de OneDrive vamos a tener disponible la información que también tenemos en el NAS. Por tanto, podemos trabajar en movilidad. Lo mismo pasa con Google Drive. O bien, podemos utilizar métodos más avanzados. Si tenemos servicios en Amazon, debido al uso del Amazon S3, podemos trabajar en realizar backups de información que esté en Amazon, que estemos trabajando en Amazon, hacia el NAS. Sería una pasarela para pasar información que está en Amazon, tenerla también en el NAS. Por tanto, ¿cómo definimos? Pues en el mejor backup contra ransomware podemos decir que es el NAS. ¿Por qué? Porque NAS, en este caso en ReadyNAS, permitimos realizar snapshots de forma horaria. Estos snapshots, que eso es muy importante, estos snapshots no son accesibles por cualquier usuario. Incluso no son accesibles por el usuario administrador, el usuario root del NAS. De forma que nunca pueden ser accedidos. La información que no es accesible por ningún usuario no puede ser encriptada, de forma que queda totalmente aislada. Estos snapshots quedan aislados, digamos, del front-end o de la parte de almacenamiento NAS de acceso de usuario. Cosa que nos permite poder protegernos frente a un ransomware. La recuperación de un ransomware en una empresa que tiene todos sus datos en un ReadyNAS es casi inmediata. Es decir, con un único proceso de recover, lo veremos ahora, recuperamos toda la información en segundos. ¿De acuerdo? Con aquí la importancia que os decía, el tiempo de recuperación de la información, las horas invertidas en recuperar la información. Tenéis un artículo de cómo poder recuperar información con ReadyNAS, aunque lo veremos, pero tenéis un artículo que también lo respalda. Bien, como os decía, no hay un único método de backup bueno para todo, sino que tenemos que utilizar los diferentes niveles de protección. Fallo físico, mecánico, con Inky Rate o Flex Rate, esto que nos va a permitir recuperar frente a cualquier fallo de disco. Revidear, fallo, por ejemplo, de un NAS global, de una fuente de alimentación. El error humano del virus, más o menos un poco todos se unen, porque al final vienen del mismo origen del humano. Pues bien, el snapshot o el antivirus, en caso de virus, tenemos un virus ya disponible, gratuito, en tiempo real, que es Claim AV, que nos protege nuestro NAS frente a fallos humanos o bien de virus. Luego el deterioro físico, no fallo total, pero sí el deterioro físico debido al, bueno, tanto puede ser deterioro del mecánico o bien puede ser por interferencias electromagnéticas o bien por un virus también, haga que los bits pasen de un 1 a 0, se produzca el efecto de bit rot. Este bit rot se puede recuperar mediante el sistema de protección que tenemos disponible gracias a que implementamos BTRFS. Recordad que BTRFS es nuestra piedra angular, va a ser nuestra base sobre la que nos vamos a poder apoyar e implementar estas funciones. Sin ella no podríamos implementar las funciones que veis en medio. Y luego desastres o fallos globales, menos probables, pero también probables, es decir, puede ocurrir. Replicación entre dispositivos con revidear también o backup a cloud. Por último, y creo que lo más importante, es la facilidad de su implementación, es decir, la facilidad en la que podéis implementar esta solución de forma que entre los costes del hardware, que no es un coste elevado, y también a nivel de servicios, tampoco no es un coste muy elevado por su facilidad, pues permite que pueda ser una solución adecuada para cualquier empresa. Backups de todos los PCs, Macs de la oficina, plan de recuperación de desastres efectivo, sin fisuras y una solución híbrida de cloud. Bien, visto todo, nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Para quién está destinado ReadyNAS?
como os comentábamos, no es una solución para grandes empresas. Vemos que el 40% de las empresas pequeñas no realizan backup de sus datos. Es decir, todavía hay mucha empresa pequeña que no realiza ningún tipo de backup o ningún backup eficiente. La parte de desastres comentaba al principio, el 60% de los negocios que no realizan backup no sobreviven a un desastre. Y luego es el coste de la información. Es decir, cuánto cuesta recrear, por ejemplo, 20 megabytes de datos. En ventas o marketing puede llegar a los 10.000 euros según el tipo de información que se pierda. Por lo tanto, es un coste muy, muy elevado. Por lo tanto, ¿a quién está destinado Redinas? A todos los negocios en los que, evidentemente, los datos sí que importen. Bien, por último, que la protección de datos, ¿dónde la podemos implementar? Como os decía, estos 5 niveles de protección de datos, disculpad que los precios son en PVP en dólares, sin excusas, es decir, en cualquier lugar, por un coste muy contenido, podemos tener, o el cliente puede tener, su sistema de replicación y de backup. No es una gran inversión a realizar. Ya que hay que pensar que esta inversión es una inversión a 5 años. Es decir, si pensamos en tiempo de amortización, muchas veces se hace la comparativa con un sistema de cloud y demás. Si pensamos en un tiempo de amortización, tenemos que pensar en tiempo de amortización de 5 años. Estos 5 años, imaginaos, 550 euros de un Redinas 424 se tienen que dividir en estos 5 años, de forma que son 100 euros al año. Un poquito más, 110 euros al año de inversión, que si lo dividimos en meses, pues está a menos de 10 euros al mes tener un backup seguro. Y sin límites en capacidad, es decir, podemos ir escalando hasta las 132 bahías que te permite el Redinas 4360, pasando por las 12 bahías del 4312, 3312 o las 12 bahías del 2312 también por 1.600 euros en PVP, esto siempre es PVP, pues podemos tener esa gran escalabilidad también a unos costes más contenidos. Es decir, para el backup, por ejemplo, igual no hace falta invertir en un 4312, que como veis tiene un coste de 4.400 euros aproximadamente en PVP, sino que podemos ir a modelos para backup más sencillos, de 12 bahías también, con la misma escalabilidad, 2312 por 1.600 euros. Bien, ¿cuánto cuesta implementarlo? Vais a ver, muy poco. Vamos ahora, voy a conectarme a un NAS, bueno, un par de NAS. Aquí. Espero que veáis el escritorio. Aquí tengo 2 NAS. Como os comentaba, están virtualizados. Bien. Como veis, el antivirus, lo primero podemos ver aquí el antivirus, ¿vale? Podemos activar un antivirus en tiempo real. A nivel hardware, vamos a empezar los métodos de backup desde el primero, recuperación hardware. Pues en volúmenes tenemos el sistema RAID. XRAID está activado por defecto, lo vamos a ver en este NAS, que tengo activado XRAID, ¿veis? Y de forma automática, cuando arranco el NAS, me monta un RAID. Sin yo tener que hacer nada, tengo protección. El NAS siempre tiene protección. Ahora bien, podemos escoger métodos de RAID según el rendimiento que queramos de nuestro NAS. Desactivando XRAID, habilitamos FlexRAID y podemos crear diferentes tipos de RAID según lo que queramos. Aquí tenemos una gráfica que hemos hecho para que os pueda ser fácil identificar qué beneficio tenemos con cada tipo de RAID a nivel de capacidad, rendimiento y fiabilidad. Aquí, ¿qué opciones tenemos de RAID? Fijaos, 0, 5, 6, 10 y 50. Tanto si queremos mucha capacidad, que podríamos coger un RAID 5, como si queremos escoger un gran rendimiento, que podría ser un RAID 10, pero que la capacidad nos baja mucho. Podemos hacer, pues, ver para el uso que le vamos a hacer esos datos, qué RAID escoger. Por ejemplo, no, es que si queremos no tanta capacidad, pero sobre todo fiabilidad, podemos ir a un RAID 6, por ejemplo.
O un RAID 50, que cogemos un intermedio, es decir, un intermedio entre capacidad, fiabilidad y rendimiento. Podríamos ir a este método. Vamos a crear el volumen. Podemos escoger la cuota, encriptación, es decir, ya encriptar este volumen. Para eso necesitaremos una llave USB donde se almacena una llave y al arrancar el NAS siempre tiene que estar esa llave USB, si no, el NAS no arranca, ¿vale? Con lo que protegemos los datos de un robo de información, de discos y demás. Bien, pues ya lo tenemos. Luego, además, si queremos una protección adicional, podemos añadir, por ejemplo, un Global Spare, un disco en Global Spare, para que tengamos un disco en caso de fallo de uno de los discos que se introduzca de forma automática, ¿de acuerdo? En cualquier volumen. Bien, ese sería el primer método, el fallo físico. Luego tenemos el siguiente posible fallo, que sería el fallo humano, ¿verdad? Que veíamos el fallo humano y veíamos el fallo también, por ejemplo, de ransomware. ¿Esto cómo lo haríamos? Bueno, lo haríamos con las carpetas y con los snapshots. Vamos aquí, New Share. Por ejemplo, ponemos datos. Aquí activamos Bitrot Protection. Aquí tenemos el cuarto método, que era la protección frente a pérdida de información debido al deterioro de los medios físicos o bien interferencias o electromagnéticas y demás. Eso siempre lo podemos activar. Luego los snapshots. Podemos activar diario, horario, contaba fallo máximo 1 hora, o semanal. Bueno, vamos a dejarlo de forma horaria de momento y luego vamos. ¿Qué tipo de servicios queremos sobre nuestra carpeta y la cuota? Podemos crear una cuota. Bien, creamos esta carpeta de datos y ¿qué nos encontramos? Encontramos que podemos configurar. Fijaos, desde aquí podemos configurar Network Access en cada servicio, qué permisos queremos activar. ¿De acuerdo? Es decir, la parte de permisos, también importante, y snapshots. La gestión de snapshots puede ser de dos formas, o bien de forma automática, en el que tenemos un procedimiento de mantenimiento de backups escalado de los snapshots, en que se indica pues los horarios pasan a diarios, los horarios se mantienen durante 48 horas, es decir, este proceso de escalado de mantenimiento viene por defecto, o bien podemos hacerlo de forma personalizada. Es decir, cuando quiero hacer yo backups, aquí vemos, por ejemplo, podemos coger, pues, quiero realizar los backups, solo los... Solo, por ejemplo, los domingos y realizarlo cada hora, o solo quiero hacer backups a 1 hora por la noche, por ejemplo, a partir de las 21, todos los días a partir de las 21. Bueno, podemos escoger qué método tenemos. Luego, la retención. Programar la retención, o bien tanto por snapshots, o bien por mes. Contamos aquí por mes, perdón, por tiempo. Podemos escoger días, semanas, mes, cuántos días queremos mantenerlo, o bien cuántos snapshots queremos mantener. Y luego, si queremos activar una recuperación rápida, podemos activar los permisos de acceso por Windows Previous Versions, es decir, por el método de recuperación de Windows, acceder a estos snapshots. Este método, cuidado, porque aquí si activamos el acceso a los snapshots, aquí ahora sí, si activamos esto, la Low Snapshot Access, sí que si tenemos un ransomware nos pueden encriptar estos snapshots, ¿vale? Con lo que recomendación es no tenerlo activado o activarlo solo en el momento en que se quiera recuperar información. Bien, vamos a dejarlo así y aplicamos. Ok. Bien, aquí ya tendríamos recuperación de estos snapshots. ¿De acuerdo? Vamos a ir a un NAS que ya tengo con snapshots para que veáis cómo recuperar. Fijaos aquí. En recursos compartidos, por ejemplo, tengo esta carpeta en la que tiene 36 snapshots, 35 meses de protección. Bien, la facilidad de recuperar, a lo que iba, simplemente es recuperar.
podemos coger el snapshot. Aquí podemos ver cómo escala, es decir, pasa de diario, aquí lo vemos, diario 15, 14, luego va escalando a semanal y veremos que ahora va escalando, y aquí ya lo tenemos en semanal, y aquí ya va escalando luego a mensual, octubre, septiembre, agosto, julio. Es decir, aquí que tengo un snapshot diario, este diario ha pasado a semanal, después de 4 semanas, y después ha pasado a mensual. El mensual es el último, siempre como mínimo tenemos uno mensual. Tenemos una pregunta. Vale, me comentan. Sí. Vamos a ver. Es que estoy compartiendo un... Disculpar que estaba compartiendo otro en Google Chrome y esto se me ha arrancado, lo que os estaba explicando ahora. Se me ha arrancado en Firefox. Ahora creo que sí. ¿Es confirmar? Vale. Gracias por avisar. Bien. Vamos a volver atrás. Vale, aquí os estaba enseñando en este NAS en el que ya tengo 36 instantáneas, en el que vamos a recuperar. Y aquí podéis ver todos los snapshots que se han ido haciendo de forma diaria. Aquí tengo uno que es diario, tengo el 15, 14, 13, 12, 8, 7 y nos pasan después, a partir del 18 de noviembre, nos pasan a semanal. ¿De acuerdo? Veis que tenemos un 18, tenemos un 11, luego el 4, es decir, pasan a semanales. Y después nos pasan a mensuales el último día de mes, septiembre, agosto y julio. Julio es donde se empezó. ¿De acuerdo? Es decir, el escalado que veis cómo se van pasando, de forma que siempre se mantienen, porque el mensual no se borra nunca. Como mínimo, siempre, como mínimo tendremos un backup mensual. Bien, la recuperación, pues podemos ir, imaginaos, pues al 11 de diciembre a recuperar un dato, podemos escoger o bien restaurar toda la carpeta, perdón, vamos aquí, podemos ir aquí y revertir, restauramos toda esa carpeta, o bien podemos ir simplemente a un archivo. Por ejemplo, imaginaos, he perdido la carpeta de formaciones y justo cuando estaba haciendo formaciones y podemos restaurar. Si restauramos, aquí lo que haremos es recuperar toda la información que hemos perdido. Si dices, bueno, no queremos recuperar toda la información, podemos ir a un archivo, por ejemplo, del 2016 que perdí, restaurar esta carpeta del 2016. Bien, como veis, importante, tenemos aquí 36 snapshots, 5 meses de protección, pero fijaos en almacenamiento, que lo tenemos aquí, volúmenes. La ocupación de las instantáneas es 1,4 gigabytes respecto a los 34,78 gigas. Es decir, tenemos una muy baja ocupación de instantáneas respecto a todas las que se han realizado. Es decir, hay 35 versiones de estos datos que son de 35 gigas y estas nos ocupan 1,4 gigabytes. Bien. Voy a cambiar de nuevo. Con esto nos protegemos de error humano y de error de ransomware, sobre todo, o virus, el robo de información. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la recuperación de desastres o el fallo total o global de un sistema. Aquí lo podemos hacer en 2 métodos, como hablábamos. Uno sería el backup, en el que podemos hacer un backup, pues con tareas de backups tradicionales, no estamos acostumbrados hacia cualquier destino, ya puede ser un FTP, NFS, Resync encriptado, o CIFS con SMB. Esto es un backup por ficheros que lo podemos hacer de forma programada. O bien RediDR. RediDR es el método de replicación por bloques que nos permite realizar una copia instantánea de toda la información. Bien, ¿cómo funciona? Pues bien, lo que hay que hacer es muy sencillo. Simplemente es un intercambio de claves. Aquí se descarga la clave principal, se importa la clave del otro destino. Ya lo tengo hecho. ¿Vale? Aquí veis
que en este caso, fijaos, tenemos lo mismo, ¿eh? Las claves están intercambiadas. Bien, luego, ¿qué nos faltaría? Añadir una tarea. Por ejemplo, backup datos. ¿Desde qué carpeta? La que hemos creado, datos. ¿Hacia dónde? Hacia NAS, que lo podemos escoger directamente aquí, porque ya tenemos la clave. Lo escogemos, seleccionamos. El puerto, podemos escoger el puerto que queramos. Podemos tocarlo para el port forwarding, por ejemplo. Podemos hacer un backup con VPN, es recomendable, y si no, podemos hacer un backup remoto a través de Internet, ya que estos datos, esta replicación puede ir encriptada, como veremos. Ready Share, es decir, en qué carpeta lo queremos hacer dentro del NAS remoto. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta, vamos a poner réplica datos, create. Mientras tanto, aquí tengo una pregunta. Cuando recupera información, si se recupera en la carpeta origen o en la ubicación a determinar. Bien, aquí hay dos opciones. Cuando recuperamos información de snapshots, hay dos opciones. O bien la de clon es que nos crea una nueva carpeta, ¿de acuerdo? Donde están ubicados los datos, o bien la de revertir o restaurar. Cuando restauras la información, los datos, digamos, los sobrescribes. Cuando creas un clon, pues se crea esa nueva carpeta y mantienes las dos versiones de información. Bien. Tenemos ya la carpeta réplica datos que la hemos creado en el NAS remoto. Bien. Entonces vamos a las opciones. Cuando enviamos alertas, ancho de banda, podemos definir un ancho de banda máximo para si lo hacemos en una replicación a través de WAN, a través de Internet, pues bien, reducir ese ancho de banda para no ocupar en un entorno, por ejemplo, remoto en el que no haya en el que haya una DSL de 20 megas, pues bueno, limitar, por ejemplo, a 5 megas, a 10 megas. ¿De acuerdo? Compresión, podemos comprimir, compresión en línea, es decir, se comprime en línea y luego se descomprime en el otro extremo. Dos modelos o dos métodos de compresión que evidentemente van a consumir más recursos. Encriptación, sobre todo cuando lo hacemos a través de WAN, de Internet, encriptación de los datos para no tener que realizar una VPN. Y luego la parte de schedule. La parte de schedule es importante. Hay dos métodos. O bien podemos utilizar el modelo de schedule, como aquí veis, es según hemos configurado esos snapshots en custom, de forma que va a seguir la misma carencia que realizamos en los snapshots. ¿Y cuándo hacerlo? De forma instantánea, es decir, cuando realizo un snapshot, replicar ese snapshot, o bien cuando yo creo una ventana de backup. Lo podemos hacer periódico y no, es que simplemente yo quiero que, por ejemplo, en las horas laborables, por ejemplo, no se haga, ¿no? Desde todas estas horas. No quiero realizar ningún backup, ¿de acuerdo? Sino que los backups los quiero realizar pues fuera de horas. Entonces, ¿aquí qué haremos? Pues bueno, la réplica no se va a producir durante este momento, pero durante la noche se realizarán todas las réplicas de los datos que no se hayan realizado durante el día. ¿Vale? Si no, como comento, si por ejemplo tenemos un snapshot horario, cada hora se va a ir haciendo una réplica. Bien, finalizamos y ya tenemos ese NAS, esa replicación, perdón. ¿Vale? Fijaos que en el destino, ahora estoy en el destino, ya tenemos la réplica, la tarea creada. Y fijaos que también está creada esta share réplica datos. Con lo que no hay que actuar en los dos NAS, sino que en un NAS ya vale. Muy bien, pues ya tenemos. Ahora, ¿cómo se hace esa réplica? Pues, como comentaba, hemos hecho la réplica para que se haga con snapshots. Dejadme modificarlo porque si no, a esta hora no se va a hacer la réplica. Vamos a hacerlo de forma instantánea, ¿de acuerdo? Para enseñaros la réplica. Vamos a share datos, vamos a subir algo de información.
por ejemplo, aquí mismo, subir estos datos, una carpeta. Bien, como os comentaba, se hace de forma automática cuando hacemos el snapshot. Para no esperarnos al siguiente snapshot, vamos a ir a hacer un snapshot manual. Tengo otra pregunta. Sí, tuve una pregunta, es si se puede realizar un snapshot de LUNs de una SANI casi ya existente. Sí que se puede hacer un snapshot. Es decir, se pueden hacer snapshots tanto de carpetas como de LUNs. Si queréis, os enseño de forma breve. Bien, hemos creado el snapshot. Por tanto, al tener ya el snapshot, podemos recuperar esta información. ¿Vale? Podríamos ya recuperarlo aquí. Pero lo interesante que es, lo interesante es que en réplica datos, ¿vale?, que tenemos una carpeta que se llama snapshots, también tenemos un snapshot, que es el snapshot manual, ¿vale? De forma que podemos recuperar la información. Fijaos, están replicados la información que tenemos en los dos NAS de forma inmediata. ¿Sí? Bien, esto es por bloques, como os decía. Por tanto, tenemos una máquina virtual, tenemos una SQL, cualquier información que tenga un PST, que tenga mucha información, pero que los cambios sean sustanciales o pequeños. En este caso, solo se replican aquellos bloques que han cambiado respecto al bloque anterior. Respecto a la réplica anterior. No sé, imaginaos un PST de 40 gigas, no se replica todo, sino que solo se replicaría lo que se ha modificado en una hora. Pues igual son 5 megas. Cosa que nos permite que, justamente eso, realizar snapshots más frecuentes y réplicas más frecuentes. Bien, habéis visto la configuración muy... perdón, me falta el cloud. Perdón, ya me iba sin el cloud. La opción de cloud. Aquí tenemos las diferentes opciones de cloud, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacerlo con Google Drive. Google Drive. Cogemos la cuenta sobre la que queremos realizar el snapshot, la réplica, perdón. Y aquí pues escogemos el backup, vamos a utilizar la misma carpeta, para que veáis que sobre el mismo datos pueden replicarse en diferentes modelos o entornos. ¿Y dónde lo queremos hacer? Bueno, podemos escoger una nueva réplica. Aquí tenemos una carpeta réplica creada. ¿Qué tipo de sincronización? Bidireccional, descargar del cloud los cambios que se han realizado o cargar solo los cambios. Por ejemplo, solo dirección subida, podemos hacerlo. Ya lo tenemos, es decir, todo lo que escribamos luego en data, o lo que tenemos ya en datos, también va a estar en el cloud. ¿Vale? ¿Qué opciones? También podemos limitar la velocidad de carga y descarga. Por tanto, aquí ya, si nos vamos a Drive, por ejemplo, vamos a réplica, ¿vale? Tenemos también el fichero que habéis visto antes. Lo tenemos todo sincronizado. Fijaos, punto importante en el que comentaba, la sencillez en la que hemos hecho todo esto. ¿Vale? En pocos minutos puedes tener múltiples métodos de backup y de réplica para protegernos frente a también múltiples ataques o fallos. Bien, pues esto es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta que me queráis hacer. Si no, podéis, como siempre, enviarme un email, consultas, preguntas que tengáis, dudas que os surjan, necesidades, proyectos, soluciones. Si no, nos vemos
como casi todos vosotros, nos veremos ya el año que viene. Desearos que paséis unas buenas fiestas con la familia, que disfrutéis, que también que arranquéis con un nuevo año. Perdón, bueno, tengo una pregunta más. Si en la opción de cloud puedes configurar más de uno, imagino que se refiere a más de un tipo de cloud. Puedes configurar todos los clouds que quieras a la vez con el mismo tipo de carpeta y además también puedes configurar múltiples carpetas. Puedes añadir múltiples shares para replicar. Nada más, si no tenéis, como decía, ninguna pregunta, pasar buenas fiestas. Nos vemos en enero con más novedades. Presentaremos las novedades que tenemos en el CES, sobre todo en enero, y ya está. Un saludo, que vaya muy bien.